Queridos amigos, hoy es 13 de agosto y ayer tuve consultorio todo el día y no pude hacer este programa que todos los años trato de ¿cómo decirles? De recordar este recordatorio. El 12 de agosto recuerdo una fecha muy importante que fue la reconquista de Buenos Aires, al mando de Santiago de Liniers, que fue un santo. Los ingleses, por supuesto, los británicos, estaban un poco desesperados por falta de materia prima para su revolución industrial, ¿no? Para su industrialización enorme. ¿Y qué pasaba? En ese momento Napoleón había cooptado todo el tránsito comercial europeo, se había adueñado, si recuerdan, Napoleón había puesto a su hermano José Bonaparte en esos años en el trono de España. En fin, un poquito después de lo que les estoy diciendo, pero en eso estaba. Napoleón era, por supuesto, ya dueño de Europa, Francia, de manera que Inglaterra estaba en guerra con Francia y necesitaba recursos. Y esos recursos quería propiciárselos desde el Río de la Plata. Quería usurparle a España el Río de la Plata, que no era colonia, era el Reino de Indias, por eso quien gobernaba era un virrey. Eso de colonia nos han enseñado los libros liberales de la historia, encabezados por Mitre y Sarmiento, pero en realidad no fue colonia, sino el Reino de Indias, con todas las prerrogativas y libertades que tenía el Reino de León o el Reino de Castilla. Recordar. Y con un tratado de Indias que se anticipó 500 años al primer tratado laboral de la historia. Acá además deforman tanto la historia en todos los aspectos, leyendas negras que provienen por supuesto de los británicos, atacando la idiosincrasia española, que es una gran mentira. Siempre las Provincias Unidas, el Virreinato del Río de la Plata tuvo una apertura enorme a todo tipo de gente. Se produjo realmente la fusión de razas en nuestro territorio. El gaucho, el criollo argentino, es la cruza del español con el indio, que por supuesto deviene cristianizado, deviene en un personaje con un montón de virtudes que van a hacer la grandeza de Argentina, que por supuesto ahora se ha perdido o está casi desaparecida, porque la Argentina fue sometida en estos últimos 40 años a un proceso de desculturización brutal, de desarraigo, de desmalvinización, de despatriotización, etc. Pero bueno, si nos remontamos al año 1806, Inglaterra dio el primer zarpazo descarado sobre nuestro territorio, al mando del general Beresford, desembarca en el Río de la Plata y por supuesto con una flota y un ejército regular bastante más poderoso que las armas que se conocían en nuestra aldea, que era Buenos Aires y los alrededores, avanza sobre Buenos Aires. Pero aquí viene mi historia, el recordatorio que quiero hacerles. Había un hombre extraordinario que fue Santiago de Liniers. Santiago de Liniers toma el mando de las milicias, el regimiento de patricios en ese momento, y marcha, los reúne a todos con una frase que me encanta citar. Les dice a todos esos hombres reunidos, muchos eran gauchos con poncho, milicias totalmente irregulares, reunidas ad hoc, diríamos ahora, por la necesidad para enfrentar esa invasión británica. Y les dice esa frase que nunca olvido: estamos rodeados, no los dejemos escapar. Y era tanta su fe, tanta su confianza absoluta en nuestro Señor y en la Virgen Santísima, que él tenía la gran devoción a la Inmaculada Concepción y por supuesto va a los pies de la Virgen Santísima y le promete traerle la bandera de los ingleses y derrotaba a los invasores. Por supuesto, de una cosa inexplicable y de un heroísmo sin par, las tropas bonaerenses inmediatamente rechazan de plano la invasión inglesa, que tuvo que rendirse, capitular y retirarse. Liniers arranca esa bandera a los invasores ingleses y por supuesto la pone a los pies de la Virgen de la Reconquista, de Nuestra Señora de la Reconquista. La pueden ver todos en la ciudad de Buenos Aires. Es una gloria para nosotros. Por supuesto, Inglaterra nunca cuenta esta derrota, que para ellos fue vergonzosa. Imagínense que tenían un armamento muy superior, cañones muy superiores, y sin embargo fueron derrotados por el heroísmo y la fe
de estos verdaderos criollos que poblaban nuestro territorio. Por supuesto, Santiago de Liniers, como todos los hombres de bien de nuestro país, fue traicionado y fusilado por el masón Castelli. ¿Y por qué fue fusilado? Este destino de nuestra Argentina, regido, es decir, en la lucha eterna desde el origen de nuestra patria entre el cristianismo y la masonería, que quiere destruir y usurpar, Santiago de Liniers era nieto de mártires de la Vendée. La Vendée fue la reacción de la Provenza francesa contra la masónica, salvaje, inescrupulosa y brutal Revolución Francesa. El evento masónico más injusto y más terrible de la historia, que solo se puede equiparar a la Revolución Bolchevique de 1917, en una crueldad sin límites. A las monjitas, por ejemplo, las ensartaban en la bayoneta, las tiraban desde un primer piso y las recibían, las clavaban en sus bayonetas, quemaron sacerdotes, mataron niños. Por supuesto, ese es otro tema que en otro momento vamos a tomar la verdad de la Revolución Francesa. Pero el pueblo francés se levantó, fue el levantamiento de la Vendée. Y entre esos, por supuesto, los mismos siervos de Francia obligaron a sus señores a defenderse contra esa invasión terrible. Y lo más insólito es que a ustedes no les han enseñado en la escuela, es que los rebeldes católicos ganaron la batalla, pero tuvieron la misericordia cristiana y evangélica contra el enemigo y por supuesto les perdonaron la vida. ¿Y qué pasó al perdonarles la vida? Se rearmaron, buscaron tropas, y multiplicaron su ejército, sus fuerzas y avanzaron sobre el ejército agotado de la Vendée y los exterminaron sin la menor piedad. Bueno, de esos, por eso decimos los mártires de la Vendée, que jamás capitularon de su fe, aunque los martirizaran y los mataran. Nieto de esos mártires fue Santiago de Liniers, por eso el odio masónico a un personaje de un coraje sin igual, de una hombría, una virilidad increíble y una fe, por supuesto, indestructible. Por eso pudo hacer la reconquista de Buenos Aires y por eso la masonería lo odiaba y en la persona del masón Castelli fue fusilado en Cabeza de Tigre. Pero bueno, esta figura fue ayer, el 12 de agosto. Recordemos que esa fue nuestra Argentina y ese fue el coraje de nuestros hombres. Y al año siguiente, los británicos, siempre ambiciosos de la tierra argentina y de todos nuestros recursos y la estratégica posición que tienen en el hemisferio sur, avanzaron en 1807. Y el 5 de julio de 1807 se hizo la defensa de Buenos Aires contra el general Whitelock, brigadier general Whitelock, al que derrotaron fácilmente. Realmente de ahí viene el terrible odio inglés que se vuelve a manifestar en dos ocasiones, en muchas ocasiones, pero en dos especialmente. En 1833 saquean, por supuesto, las fuerzas anglo-norteamericanas, la hermosa colonia que el francés Vernet, nacionalizado en nuestro pueblo, había hecho con el aval y el auspicio del general don Juan Manuel de Rosas. Era una colonia hermosísima donde se criaban ovejas, había tambo, toda la industria láctea ovina, se procesaban cueros, una industria floreciente con un clima que en ese momento era bastante benigno. Se había iniciado una próspera, hermosa, bellísima colonia. Y por supuesto el ataque anglo-norteamericano fue brutal, quemaron todo, saquearon todo y en la corbeta Lexington tomaron a los colonos y los tiraron en el puerto de Buenos Aires. Así que ese fue la respuesta, el odio a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero por supuesto ahí tuvieron otra derrota. En 1845 los ingleses habían bloqueado a través de Montevideo el puerto de Buenos Aires. Estuvimos 6 o 7 años que no se podía comprar ni vender nada afuera, la gente estaba cansada y cuando supusieron que Buenos Aires iba a capitular, se iba a rendir, marchan sobre el Río de la Plata. Y realmente una flota terrible, 90 buques mercantes, como reza el cielito, y 20 de guerra. 20 de guerra, como dice la chacarera de Fermín Chávez. 90 buques mercantes y 20 de guerra,
con poderosos cañones Paixhan. ¿Y qué había en la Argentina? Los cañoncitos de la independencia de 1810, estábamos hablando del año 1845. Pero ¿cuál era el valor agregado de la Argentina? Como el día de la Reconquista, el día de la defensa de Buenos Aires, el coraje inigualable de los gauchos argentinos. Realmente es inigualable. Entonces ahí Mansilla los comanda, organiza 2 baterías en las 2 orillas del río Paraná, en el recodo que llamamos la Vuelta de Obligado. Sabían perfectamente los vaqueanos que la flota tendría que entrar por ahí, por ese recodo del Paraná. Ellos querían ir Paraná arriba y demostrar que los ríos Paraná y Uruguay eran propiedad del mundo, la libre navegación de los ríos, que no eran de Argentina, que ellos podían hacer lo que querían, llegar entonces a Asunción, vender todos sus vidrecitos de colores y llevarse la materia prima. Ese era y dar entonces una sensación de poderío y de sometimiento de los habitantes de esta zona del mundo. Entonces el gaucho Ladino de Rosas puso lanchones con cadenas, atados por cadenas en el río, subfluviales que no se veían, y Mansilla organizó 2 baterías de soldados en las 2 orillas del recodo del Paraná. Fue el 20 de noviembre de 1845, a las 8 de la mañana, la flota inglesa decide pasar con la nave maestra al frente, y allí se desata la furia de los cañoncitos de la independencia en las 2 baterías argentinas. Fue impresionante, la batalla duró muchísimas horas, muchos gauchos argentinos murieron, abrigados solos con su poncho, pero fue tan grande el daño que infligieron a la flota inglesa, perforaron todas sus naves y el agua inundó las quillas y los sótanos, no recuerdo el nombre, las bodegas de los barcos donde estaba toda la mercadería, y siguieron para arriba en medio de un bombardeo, de una lucha feroz. Al atardecer pasaron, llegaron a Asunción, no pudieron vender nada porque tenían arruinada toda la mercadería que habían traído, los barcos estaban arruinados y jamás recibieron los refuerzos que solicitaban, porque ni bien pasaban esos barquitos ingleses, la Argentina, las baterías argentinas los acribillaban a balazos. Subieron nomás, pero tuvieron que bajar y los esperó Mansilla en otro recodo del Paraná que se llama la Angostura del Quebracho, y heroicamente nuevamente deshicieron la resistencia de la flota inglesa, que se retiró, recuerden estos, con salvas de cañonazos, saludando a nuestros hombres y reconociendo la soberanía de las Provincias Unidas, cosa que no hizo Francia. Francia se fue, o escapó, podemos decir, sin haber reconocido esa soberanía. Por eso, cuando la batalla de Caseros, vergonzosa, exilia a Rosas no podía ir a Francia ni a España, estábamos todavía en la guerra de independencia, en guerra con Francia, y el único país que había reconocido la soberanía, había declarado la paz, fue Inglaterra, que aparentemente se achicó. No obstante, interviene, va a ser la potencia marítima que va a hacer capitular las provincias del Río de la Plata, va a hacer que Urquiza traicione a Rosas. Todos los que quieran ver. Entonces, primero termino con el hermoso recuerdo de el 20 de noviembre de 1845, la batalla de la Vuelta de Obligado. Un verdadero broche de oro para nuestros valientes gauchos y nuestros valientes hombres argentinos. Ese fue nuestro pueblo heroico. Pero luego, por supuesto, se alzaba una provincia, una potencia extraordinaria en estas latitudes, en el Río de la Plata. Tanto es así que el cónsul norteamericano escribe a sus autoridades: si la Argentina sigue así, tan bien comandada por Rosas, será la principal potencia de las Américas. Entonces los cancilleres, emisarios y diplomáticos del Reino Unido no tardaron en atacar estas tierras. Por supuesto, en Uruguay habían corrompido a Fructuoso Rivera, dándole enormes cantidades de dinero para que luche contra las Provincias Unidas y contra Rosas, y además diciéndole que si avanzaba
si no podía derrotar a los confederados en Entre Ríos o Corrientes, que declare la independencia de esas provincias. Siempre Inglaterra tuvo esa estrategia de hacer pequeñas republiquetas para destruir una gran nación. No pudo hacerlo. Por supuesto, el general Oribe lo contuvo allí mientras vivió. Pancho Ramírez y los caudillos de Entre Ríos y de Corrientes habían organizado la defensa contra estas invasiones, pero decidieron corromper al caudillo de Entre Ríos en ese momento, ya en 1853, la batalla de Caseros. Por supuesto, el general Urquiza traiciona a la Confederación. En el mismo escritorio y con la misma pluma que un año antes le suplica a Rosas que mantenga el gobierno de la Confederación, que bajo su gobierno se había enriquecido, habían florecido las industrias. La aduana de Buenos Aires había hecho florecer las industrias locales porque limitaba la importación y favorecía enormemente la exportación de los productos regionales. Le suplica que mantenga el gobierno de la Confederación. En ese mismo escritorio, con la misma pluma, firma la capitulación, la traición a Rosas. Y los que no me crean pueden ir al Palacio de Urquiza, Palacio San José, donde van a ver al lado de la cama de Urquiza un cuadro con las 32 empresas inglesas que le dieron acciones a Urquiza a cambio de derrocar al general Rosas. Eso no se enseña tampoco en la escuela. Y bueno, cuando van al Palacio San José ven realmente un palacio oscuro, como oscuro fue su dueño y oscura su muerte, por haber traicionado a su amigo y compañero de la Confederación, don Juan Manuel de Rosas. Esa fue la segunda intervención inglesa y finalmente el ataque que casi se frustran de 1982 en las Islas Malvinas. Tenemos una cuenta pendiente, tenemos modelos como Santiago de Liniers, como don Juan Manuel de Rosas y como tantos gauchos que dieron su vida en la Vuelta de Obligado y en todas las batallas de la independencia. Con ese ejemplo, ese espíritu, tenemos que enfrentar este nuevo atropello sobre nuestras tierras, este saqueo, esta enajenación de los bienes. ¿Y cómo lo enfrentamos? Con nuestra sabiduría, nuestro conocimiento y la transmisión a nuestros hijos de la verdad. Realmente, como nuestro Señor ha dicho, la verdad nos hará libres. Un abrazo y hasta el próximo programa.